Ahora estaremos escuchando, hablamos por ejemplo de nuestro querido maestro. Vamos a hablar, él nos enseñó lo que no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos, porque gracias a él hemos buscado que entender muchos secretos de la Escritura, muchos secretos. Pero para entender la Escritura, mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no se puede comprender, es muy difícil. Podemos leerlo como cualquier otro libro, lo podemos leerlo. Llegaremos a entender las historias, lo que aconteció, pero si empezamos a profundizarnos un poco más, a ver los tiempos, saber las sazones, ya no es, humanamente no se puede. ¿Por qué? Porque dice bien claro el apóstol Pedro que toda la Escritura es bajo la inspiración de Dios, bajo el Espíritu de Dios. Es el libro más leído en el mundo y el menos entendido. Para que nadie diga que fue solamente hombres intelectuales, Dios se valió de 40 escritores intelectuales y también analfabetos. También analfabetos tenemos a Pedro, y mediante la inspiración de Dios escribió primera carta, segunda carta, tercera carta. Tenemos el Apocalipsis, que Juan el teólogo escribió, tiene primera carta, segunda carta, tercera carta y más el Apocalipsis. Eran analfabetos. También se valió de hombres agricultores, pastores, y pocos eran los hombres intelectuales. Moisés fue un hombre intelectual, porque fue preparado, instruido para ser un faraón, y fue también general. Entonces la instrucción de él fue diferente, y así otros más. Entonces el Señor se valió de varios, para que nadie diga solamente hombres intelectuales lo escribieron, ¿no? Se valió de muchos. Y es un libro que queda por generaciones, se va repitiendo de acuerdo al tiempo. Por eso vimos en Isaías, le dice, escribe esta visión, muéstrala al pueblo, y después lo sientas en un libro para que quede para el postrero de los días. O sea, al mismo tiempo para esa fecha, y al mismo tiempo para el futuro. Para el futuro, es increíble. Por eso que estamos hablando que es un libro bien difícil. Mientras el hombre no tenga la inspiración de Dios, no lo va a entender. No lo va a entender. ¿Por qué? Porque dice Job 32:8, espíritu en el hombre, en el hombre todos tenemos espíritu de vida, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. O sea, la misma inspiración nos hace entender. Y para recibir la inspiración de Dios o recibir el Espíritu de Dios, no solamente consiste en creer en Dios, porque si lo que creemos hasta los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago, sino tenemos que obedecer. Por eso dice Hechos 5:32, tenemos que obedecer. ¿Qué cosa tenemos que obedecer? Deuteronomio 28:1 y 2. Tenemos que obedecer la voz de Dios, las palabras de Dios, los dichos de Dios. Si obedecemos, seremos bienaventurados. Por eso que a medida que vamos ya, el mismo Espíritu nos empieza ya, e incluso nos exige el mismo Espíritu a ordenar nuestra vida. Porque humanamente no vamos a poder caminar, no vamos a poder modificar nuestra vida, no se puede. Es difícil, por más que uno le hable un montón de cosas, ¿no? El mismo Espíritu ya nos empieza a ordenar nuestra vida, querramos o no querramos. ¿Por qué? Porque dice en Ezequiel 36:27, pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. O sea, el mismo Espíritu ya nos presiona, nos exige de hacer un alto, porque si no obedeces, te espera de todo. Entonces empieza esa guerra interna, como dice Gálatas 5:17, hay una guerra interna que uno que está acostumbrado a cometer ciertos errores y el Espíritu te dice no lo hagas, y luego quiere hacer lo que es del Espíritu, la carne está acostumbrada siempre a lo malo. Entonces hay una guerra interna, una guerra permanente. Por eso estamos hablando con base de que no es fácil.
Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, el hombre, difícil cambiar su forma de pensar. Difícil. Siempre será abocado a lo malo. Decía, si tuviera el Espíritu de Dios, hace lo malo, se siente tan mal, se siente, ¿cómo podemos decir? Se siente bien afligido por haber cometido ese error. Entonces, ese es el punto que tenemos que ver, de que la doctrina, a medida que vamos avanzando, es increíble, nos va enseñando a renovar nuestra mente, a restaurar nuestra mente como al principio, y nos enseña a dominar a dominar nuestras emociones negativas, nos ayuda a controlar nuestros impulsos violentos, nos ayuda a sujetarlos a esas pasiones locas. Entonces, ese es el punto que tenemos que ver. Ahora, tomando esos casos que estamos viendo, revisando las enseñanzas de nuestro querido maestro, porque, como dije al inicio, él nos enseñó lo que no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Entonces, dentro de su tema, que fue en 1989, mencionó que tenemos que empezar a limpiar el corazón. Esto se llama hacer un barbecho. Es como usted tiene un campo de cultivo y usted quiere sembrar pues, algo. Primero tiene que ser pues, limpiar la maleza. Tiene que limpiar la maleza, así como el día de ayer estamos hablando. Tenemos digamos, hay un artefacto o un objeto que está afuera, está en el sereno, le cae el sereno, el sol, el polvo. Imagínense, está abandonado, hasta que usted lo quiere utilizar a ese artefacto, le da un mantenimiento, le da un buen mantenimiento y lo pone operativo. Pero primero tiene que hacer pues una limpieza y así. Y esa limpieza no solamente es ese momento, siempre existe una limpieza. Como por ejemplo tenemos en las computadoras, tenemos ahí en el cerebro, que no, tenemos ahí, tenemos que hacer siempre una limpieza, un mantenimiento, siempre tenerlo operativo. Y todo es esto. En una casa, tiene usted una casa, tiene que hacer de vez en cuando, por lo menos una vez al año, o dos veces a los 2 años, tiene que limpiar la casa, o sea, cambiarle de color, sacar ese color que el sol lo ha quemado, y nuevamente le tiene que cambiar de color, etcétera, etcétera. Entonces siempre va a haber mantenimiento. Entonces tan igual en las cosas que hay un mantenimiento, así también es en la parte espiritual. Así como tenemos el plato para participar en los alimentos, tenemos los vasos, las cucharas, hay que lavarlo siempre, lavarlo, tenerlo limpio para poder participar. Algo similar es en la conducta del hombre, en el corazón del hombre, que es algo figurativo. Entonces, siempre tenemos que limpiar, querramos o no querramos, tenemos que limpiar siempre. Tenemos que limpiar, hacer un barbecho. Por eso dice nuestro maestro, para poder predicar, tiene que estar limpio el corazón. Desde ahí nos está esclareciendo algo muy fundamental, que para poder predicar tiene que estar limpio el corazón. No puede haber nada malo en el corazón, porque el corazón hablamos. Quitar toda esa iniquidad, porque para comprender un poquito más, cuando hablamos del corazón, todo sale pues del corazón, así como vemos en el caso de nuestro Mesías. Propuso un ejemplo cuando sus discípulos comían los cereales en el día del sábado, y ahí hay una costumbre de que antes de participar de los alimentos, primero tienen que lavarse las manos, la boca. Bueno, es una costumbre ya en el viejo mundo. Y sus discípulos no se lavaban las manos, ni se lavaban la boca, porque no había agua en ese momento. El hambre mismo, pasaban los trigos que están un poquito maduros, los sobaban, le sacaban la cáscara y comían, en este caso, comían el fruto. Entonces los judíos le empezaron a presionar. ¿Cómo es posible
que tus discípulos vayan, rompan la tradición de los antiguos. Entonces ahí cuando le pone nuestro Señor Jesucristo un ejemplo, todo lo que ingresa por la boca no contamina al hombre, porque eso va al estómago, después va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Eso es de que tenemos que tener bastante cuidado, lo que sale del corazón. Y para eso, para hacer, un barbecho, o como dice nuestro maestro, para que pueda predicar, tiene que estar limpio el corazón. No puede haber nada malo en el corazón, porque el corazón hablamos. Porque del corazón sale pues, los malos pensamientos, las malas ideas, etc. Viene pues todo lo que sentimos. Motivos encontramos algo muy interesante, que para limpiar hay un proceso, no simplemente vas, presentas tu ofrenda y ya pensás de que estás limpio. No, así no es. No lo es así. Primero, tiene que haber un arrepentimiento personal. Ese sería darle trabajo al sacerdote para que trabaje, haga un trabajo, y tampoco a la final vas a terminar renegando porque Dios no te va a escuchar. Y cuando vas con tu ofrenda es para agradecer a Dios. Ese es ya agradecimiento porque Dios te escuchó. Antes no, pues. No es así porque está escrito. Mejor vamos a leer. Eclesiástico 35, 1, 2, 3, 6 y 7. Dice lo siguiente. Quien guarda la ley, ese es el que ofrece ricas ofrendas. Luego dice, y el que observa los preceptos ofrece el sacrificio que salva. El que sabe dar gracias ofrece flor y harina. El que sabe dar gracias. 6 y 7, no te presentes al Señor con las manos vacías, porque todo eso lo es debido según los mandamientos. O sea, no te presentes al Señor con las manos vacías. Muy bien, pero el que sabe dar gracias. Para limpiar, amigos, el corazón, vamos a entender primero, dice la Escritura, que para limpiar el corazón, primero tenemos que entender, hay dos cosas que Dios mismo lo ha creado. Acá no, Dios mismo lo creó. El bien y el mal lo creó Dios. Y eso está sembrado en el corazón del hombre, el bien y el mal. ¿Cómo lo entendemos? Porque está escrito en Lucas 39, 40 y 41. Lucas 11, 39, 40 y 41. El Señor le dijo, ahora vosotros los fariseos, en este caso le está exhortando en ese tiempo a los fariseos, y los fariseos pues no eran pues hombres, no vengan a pensar que hombres analfabetos, no, eran doctores en la ley, es como decir abogados, eran hombres muy preparados, eruditos en la Torá, y eran de la clase del pueblo, muy dedicados a la lectura de la Torá, muy dedicados. Entonces, pero una cosa es leerlo en forma literal y otra cosa entender los misterios, que es diferente. Mientras no tengas el Espíritu de Dios, no vas a entender los misterios. Por eso que era difícil de creer en el Mesías en esos días. Era difícil de creer. Si hoy en este tiempo digo que el Mesías está en pie, no van a creer, pues amigo, porque no tienes el Espíritu de Dios. Y si tuvieras el Espíritu de Dios, sí vas a creer que está en pie. Vas a creer. ¿Por qué? Porque no es por ti, sino el mismo Espíritu te vas a entender, así como dijo a Pedro. ¿Qué dicen la gente de mí? No, seguramente, no, uno de los profetas se ha levantado, etcétera, etcétera. ¿Y tú qué dices de mí? Y dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? No te ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, humanamente no se puede. Sino tiene que ser el mismo Espíritu el que te hace entender. Si no, de lo contrario, amigos, estamos en cero. Entonces, vemos acá, de acuerdo a Lucas, vamos a leerlo. Le dijo así, el Señor le dijo a los fariseos, ahora vosotros los fariseos, lo de afuera del vaso y del plato lo limpiáis. Mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no lo hizo también lo de adentro? Empero de lo que es os resta, da limosna, y aquí todo será limpio. Entonces hay varios puntos para entenderlo, pero vamos acá, está hablando, hay dos.
el vaso y el plato. Y Dios ha hecho lo de adentro y lo de afuera. Lo de adentro y lo de afuera. Pero en cambio ustedes solamente limpian la parte exterior. No limpian la parte interior, sino la parte exterior del vaso y del plato. Entonces no limpian lo interior. ¿Y qué cosa está en lo interior? La rapiña y la maldad. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. ¿Qué cosa hay? Hurtos, adulterio, fornicaciones, mentiras, etcétera, etcétera. Eso nace del corazón. ¿Qué cosa es? La rapiña y la maldad. Y ambas cosas ha hecho Dios. El vaso, lo de adentro y lo de afuera. Entonces, ahora tenemos que ver la forma como limpiar. Es como decir, usted tiene un vaso de cristal y quiere participar pues, de un líquido de agua pura, quiere participar. Pero si ese vaso está sucio, lo ensucia más al agua, no lo consume. O de repente usted quiere participar en una comida con una cuchara sucia, lo primero que usted va a ir, va a pedir al mozo, esta cuchara está sucia, y que le cambie. Y si está en casa, bueno, pues usted se levanta y lo lava la cuchara y empieza a participar. Fíjese, si uno mismo no quiere participar con cuchara sucia, plato sucio, vaso sucio, tan igual también es Dios. No se manifiesta en la persona mientras el hombre no limpie su corazón. Si no limpiamos el corazón, amigos, Dios no nos utiliza. Solamente el mal es el que reina en el desorden. El mal reina en el desorden. Pero en cambio, el Dios reina donde está la disciplina. Entonces, por eso, qué importante es que dice, claro, malo interior de vosotros está lleno de rapiña y maldad. Y el Señor lo hizo, ambas cosas, lo de adentro y lo de afuera. Ahí está. Entonces, para eso, para que sea limpio, hay algún pequeño secreto que tenemos que realizar. Por eso dice, para poder predicar tiene que estar limpio el corazón. Pero ¿cómo lo vamos a limpiar? ¿Cómo se limpia? Bueno, si es la parte exterior, pues bueno, busco champú, jabón, me lavo la parte exterior. Pero la parte interior ya no se lava con champú ni con jabón. Por eso dice el profeta Jeremías, vamos a leerlo mejor. Dice el profeta Jeremías, vamos a leer mejor, y estamos así. Me van a disculpar que estoy un poco afónico, pero la voluntad es grande para hacer las cosas. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Entonces, ya no se lava la parte exterior, podemos lavarlo pues con jabón, como dice acá, te laves con lejía, la parte exterior, pero el pecado que está sellado en el corazón no se puede lavar con eso. No se puede lavar, no se puede limpiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontramos algo muy interesante, que para limpiar el corazón, ya que está la rapiña y la maldad ahí sembrado, tenemos que empezar a hacer un negocio. A esto se llama el hombre negociante, que en la Biblia también le llama tratante. Como dice Mateo 13, 45 y 46. ¿Qué dice Mateo 13, 45, 46? Que el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante, dice una versión. En otra versión dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre comerciante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, empezamos a vender, en este caso, para comprar una preciosa perla, tenemos que vender, o sea que el hombre tratante o comerciante sabe que un comerciante compra productos, los vende y otra vez va a comprar y a vender, comprar y vender. Entonces, la vida espiritual es comprar y vender. Por eso dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre comerciante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Entonces nosotros tenemos que vender y comprar. Es el negocio. Aunque dice en Isaías que tienes que comprar sin oro, sin plata, sin dinero. Esa es otra cosa más. Y es difícil como comerciante que vayas y compres sin dinero. Difícil. Tienes que sacar fiado o a crédito para que de todas maneras tienes que pagar. Pero vamos acá, estamos viendo que tenemos que comprar y vender. Ahora la pregunta es, ¿qué día se compra y qué día se vende? O, ¿qué día se hace el negocio? ¿De qué día se hace el negocio? Y encontramos una respuesta en Éxodo 23:12. Éxodo 23:12. 6 días harás tus negocios, 6 días. Y el séptimo día descansarás, a fin de que descanse tu buey, tu asno, tome el refrigerio, el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea, si dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre comerciante, entonces los negocios que se tienen que hacer son 6 días, menos el sábado, porque el sábado es fiesta. El sábado es una fiesta, porque está escrito en Levítico 23, 1, 2 y 3, que los sábados dice son las fiestas de Dios, mis fiestas, es una fiesta de Dios. Entonces, si hablamos que es una fiesta de Dios, ya no se hace el comercio, ya no se puede comprar ni vender. No se puede comprar ni vender. Le voy a poner un ejemplo para que me puedan comprender en esta parte. Supongamos que usted es una persona que compra muchos, se compra muchos, digamos, hablamos arroz, azúcar, fideo, compra usted de un mayorista, compra por cantidad, compra usted y un día le están invitando a usted como es una persona que siempre va usted a comprar y es su cumpleaños. Eso es su día de su cumpleaños. Y a usted le invitan pues a esta ceremonia para que dé unas palabras para felicitarle a la pareja. Usted sube al escenario y usted empieza a decir, ¿sabe qué, señor Carlos? Por favor, ¿me puede vender arroz, azúcar? No puede. ¿Por qué? Porque está en un matrimonio. Está en un matrimonio, no puede pedir eso, simplemente a felicitarlo por su matrimonio. Es algo similar. Acá tenemos 6 días donde se compra y se vende, 6 días. Y un día, el sábado es un día, una fiesta. Ahora, ¿qué cosas tenemos que comprar y vender? Ese es el punto, comprar y vender. Encontramos que eso viene a ser, tenemos que comprar y vender nuestros defectos. Tenemos que confesar nuestros defectos y comprar virtudes. Ese es el punto. En otras palabras, tenemos que empezar a confesar durante la semana. Confiese y confiese domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esos son los días de confesión. Tiene que confesar, porque está escrito también que nosotros tenemos que confesar hasta que nuestros pensamientos se arrancan. O sea, nuestro pensamiento, ¿a qué hora se arrancan nuestros pensamientos? Es cuando vamos a descansar en nuestro lecho, en nuestra cama, nos quedamos privados y también nos olvidamos de estar pensando y pensando. Por eso dice Job 17:11, pasaron en mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Entonces, esta hora se arrancó los pensamientos, ya no, nos quedamos privados, ya no. Pero mientras estamos despiertos, estamos pensando de todo, pensamos de todo. Y a veces estamos pensando que solamente más el pensamiento del hombre mayormente es lo malo, ni siquiera lo bueno. Siempre el pensamiento del hombre es siempre a la perversidad. Siempre a la perversidad, como dijo una vez el peruano, siempre a la viveza. Está buscando cómo sacar provecho, cómo sacar ventaja. No hay legalidad. Entonces, porque dice en Génesis 6:5 que el pensamiento del hombre siempre es malo, no es bueno. Claro que hay pensamientos buenos también, hablamos de una mejoría, etc. Pero siempre mayormente el pensamiento del hombre es lo malo. Por eso dice que en el corazón del hombre está, digamos, como dice,
¿cómo dice? La perversidad, como hemos visto anteriormente un versículo, que en el corazón del hombre está solamente la rapiña y la maldad. Por eso dice Génesis 6:5, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. O sea, esto es el mal. O sea, el pensar siempre lo mal, el pensamiento del hombre siempre lo malo, a la ofensiva, defensiva, siempre. Y más todavía, como israelita, es más peligroso todavía. Pero ¿por qué peligroso el israelita? Tomen atención en esta parte. ¿Por qué me expreso de esta forma que está un poco duro para con mis hermanos israelitas? ¿Por qué? Porque ellos, nosotros los hermanos los israelitas, conocemos el bien y el mal. Ese es el problema. Nos convertimos en dioses. Ese es el problema. ¿Por qué vemos en el caso, vamos a ver en el paraíso, para darnos una idea, porque si no van a decir, no, el santo Salazar está hablando más de la cuenta. Para que comprendan ustedes lo que estoy mencionando, dice en Génesis capítulo 3, 1 al 5, vamos a leer. Dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho, y dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le replicó, de ninguna manera morirán, es que Dios sabe muy bien, el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. Entonces, ahora el israelita conoce el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el momento conoce la doctrina de este tiempo, la doctrina que Dios le entregó a Ezequiel en estos días, ha despertado, conoce el bien y el mal. Ha despertado. Antes estaba soñoliento, durmiendo. Ahora no, ha despertado, conoce el bien y el mal. Entonces, al conocer el bien y el mal, es peligroso. Ya se, como dice Santo Salazar, ya se convierte en un cuchillo con doble filo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre está a la defensiva. ¿Por qué? Porque ya se convierte como un Dios, conoce el bien y el mal. ¿No? Antes vivíamos en la oscuridad, desconocíamos, ahora no, porque la doctrina te enseña lo bueno y lo malo. Ya despertado, ya al despertar conoces el bien y el mal. Entonces, por eso dice solamente, el pensamiento del corazón de ellos es continuamente solamente el mal, o sea, siempre lo inclinado a lo malo, pensando lo doble, y no sé cuánto, la ofensiva, la defensiva, siempre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a controlar, de que hora, desde que no despertamos de nuestro lecho, hasta que nos quedamos dormidos en la noche. Pero durante el día, nosotros sabemos muy bien cuál es nuestro talón de Aquiles. Ese es el punto que tenemos que ver. Por eso dice nuestro maestro que el hombre es inocente. Caramba, ¿cómo es eso que el hombre es inocente? ¿Acaso no dice la Escritura que Dios llama al hombre que se arrepienta? Pero no, dice ahí que el hombre es inocente. Entonces, ¿cuándo se vuelve culpable? Se vuelve culpable porque es testigo. ¿De qué? Testigo de que, como es Levítico 5:1, dice, se vuelve testigo de algo. Pone un ejemplo de un padre de familia que está solo en su casa, vienen los delincuentes, lo toman prisionero al hombre dentro de su misma casa. Y los delincuentes empiezan a realizar su cometido, o sea, ¿para qué ingresaron? Y como el hombre no confiesa nada, no lo denuncia, entonces se vuelve cómplice por no denunciar. Por eso dice, ha visto, ha oído todo, y como no lo ha denunciado, se convierte cómplice. Por eso que al hombre le llama que se arrepienta, pero al inicio el hombre es inocente, cómplice porque no lo denunció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a denunciar.
lo denunciamos. En este caso empezamos en la parte espiritual a confesar. Empezamos a confesar. De repente tengo pues algún error que sobresale en todo. Siempre existe un líder. Así como en los animales siempre hay un padrillo que va adelante, el guía. Y en todo siempre hay un padrillo, siempre hay un guía, siempre va adelante. Y en los errores, en las faltas, también hay uno que sobresale. De repente, pues hoy me gusta ser una persona demasiado, digamos, una persona demasiado colérica, o qué sé yo. O no hablemos de la cólera, ya, de repente soy una persona colérica, por cualquier cosa me amargo. Me convertí en un cactus. Entonces soy una persona amarga. Entonces, ¿cuál sería mi procedimiento? Tengo que denunciar a Dios. Tengo que denunciar, dice nuestro maestro, dice, ante el Espíritu Santo. Tengo que denunciarlo y decirle, Señor, ese espíritu de ira me invade, me toma prisionero, me utiliza y después me deja botar. No permitas que estos espíritus malos de ira me tomen como prisionero. Entonces, ese es el punto. Por eso lo toman prisionero dentro de su misma casa. Entonces, tenemos nosotros que empezar a confesar de acuerdo al talón de Aquiles que tenemos nosotros. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del talón de Aquiles, para que se den una idea, talón de Aquiles cuenta una historia que su mamá fue una diosa, lo introdujo dentro de una laguna que es la laguna del encanto. Todo se mojó, porque estaba desnudo la criatura, pero donde puso su mano no se mojó. Por eso que era la parte vulnerable de Aquiles, era su talón. Hasta que llegó un momento, cayó una flecha y le cayó justamente en el talón y ahí muere. Si Aquiles hubiera sabido que su talón de Aquiles le iba a costar la muerte, hubiera cubierto un metal, entonces no le pasó, no había ningún problema. O como tenemos a David y Goliat, si Goliat hubiera sabido que su frente amplia, que estaba descubierta, le iba a costar la vida, seguro que le hubieran puesto un metal y no lo mataba. Entonces son cosas que nosotros morimos a el mal nos utiliza, nos mata, porque tenemos las partes vulnerables, lo tenemos libres, lo tenemos despejado. Por eso, cuantas veces nos utiliza y nos deja como pañal de criatura. Entonces, ese es el punto que Dios nos llama para cubrir esa parte vulnerable, para proteger esa parte vulnerable y no seamos utilizados por el mal. Entonces, ese es el punto que tenemos que ver, que tenemos que nosotros empezar a controlar, no que nos controlen nosotros, sino controlarlos a ellos. Así como Dios le dijo a Caín, si tú tienes que controlar. Si tú obras bien, andarás con la cabeza levantada. Si obras mal, el pecado está acazapado a la puerta. ¿En qué momento le das una oportunidad? Pero tú debes dominar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dominar esa parte vulnerable. Dominarlo. Yo no puedo, pido apoyo de Dios. Señor, ayúdame, no permitas que este espíritu tal, porque no es un espíritu, son miles. No permitas que estos espíritus del mal me utilicen y después me abandonan. No, no permitas. Entonces el mismo Señor lo reprende y una vez que sientes esa paz, sientes esa tranquilidad, vas y presentas tu ofrenda. Ahora sí, presenta tu ofrenda en agradecimiento. Señor, gracias porque me escuchaste. ¿Ve? Esa es la parte correcta que tenemos que hacer. Y eso... mientras hacemos todos estos puntos que estamos mencionando, de acuerdo, cada uno sabe cuál es su parte vulnerable, sabe cuál es su parte débil, ¿ya? Entonces empieza usted a frenar. Y un momento que ni siquiera se da cuenta cuando ya no apetece de amargarse por gusto, ya no se amarga cuando pasa una mosca, ya no se amarga cuando se cae la escoba, que ni siquiera culpa tiene alguna. Entonces, siente esta paz, esa tranquilidad, va usted y presenta su ofrenda. De repente tiene otro vicio también que es desfavorable, de la misma forma. Por eso tiene que ser, dice que el reino de los cielos, hemos visto ya, es semejante a un hombre comerciante, tiene que comprar y vender. Entonces empieza a vender sus defectos y compra las virtudes. Esa es la base primordial
porque si de otra manera no podemos hacer barbecho, no podemos limpiar esa maleza, no podemos esos espinos, no podemos sembrar, no se puede sembrar, porque lo primero que va, la maleza, no lo va a dejar crecer, no lo va a dejar desarrollar. Por eso recomienda, acá nuestro maestro nos recomienda, según la Escritura, tenemos que hacer barbecho en el corazón, tenemos que empezar a limpiar el corazón, así como ese vaso de cristal, si está sucio, tenemos que empezar a limpiarlo para que Dios nos use, nos utilice, no que el mal nos utilice. Entonces, si yo no limpio mi corazón, así como estamos dando las indicaciones del caso, entonces, ¿qué pues, amigo? Y es admirable que nuestro Dios esté esperando en qué momento nosotros, en qué momento está esperando, en qué momento lo vamos a denunciar a esos espíritus negativos, como dice Levítico 5:1, mejor es necesario repetirlo. Cuando alguna persona pecare, dice, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio y supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, no se trata pues a un hermano que metió una falta, un error, me voy inmediatamente a denunciarlo, no, sino de los espíritus malos que me han utilizado a mí y no lo denuncié. Y el Señor está esperando en qué momento le vas a pedir eso. ¿En qué momento le vas a pedir? Por eso dice Isaías 43, 26, el Señor te dice, hazme recordar. Está esperando que a qué momento le vas a hacer recordar. Entremos a juicio juntamente, relata tú para abonarte, así que me está esperando. ¿A qué hora me va a pedir un apoyo? Por eso vemos ahí el ejemplo de la palabra invocar, como dice el apóstol Pablo, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra invocar significa pedir auxilio, está en peligro de muerte, está en peligro de algo, pide auxilio. Tenemos el ejemplo, como ejemplo, como una aclaración, tenemos el apóstol Pedro. Cuando estaba caminando sobre las aguas, vio una tempestad, le entró tanto miedo que el hombre empezó a hundirse, no había piso. Empezó a hundirse, como no sabía nadar, peor todavía. Empezó a hundirse y dijo, Señor, no permitas que me muera. Qué tal desesperación que le vino de lo más hondo de su corazón porque no quería morir. Entonces, es así, nosotros, para hacer algo similar, como estuviéramos hundiéndonos en el agua, estamos viendo la muerte de cerca. Entonces, ese es el momento que tenemos que clamar, invocar. Señor, no permitas así, con esa desesperación, esa angustia que estamos ahogándonos, con esa angustia, tenemos que pedirle, Señor, no permitas que este espíritu de ira me utilice. No permitas, con esa desesperación, cuando estuvieras ahogándote, que estás a punto de morir. Ahí cuando Dios te escucha, por eso dice, hazme recordar, quiere decir que Dios te hagamos recordar. Otro ejemplo para comprenderlo, esto de hazme recordar, cuento una anécdota que una pareja de un matrimonio joven llegaron a tener dos hijos, un hombre y una mujer. Y un tiempo de vacaciones lo llevaron pues a los abuelos que vivían en el campo, lo llevaron al campo para que pasen sus vacaciones estas criaturas, se hagan un poco de la monotonía, del estrés. Y se van, pues nos dejan ahí a sus padres, que le dejo mis hijos acá, hasta tal fecha, y vengo a recogerles. Muy bien, los abuelos contentos y felices, que los nietos están ahí presentes. Y el abuelo siempre tenía una escopeta, que siempre le gustaba cazar. Y le estaba enseñando pues al nieto cómo utilizar la escopeta. Y así, hasta que un día sale con su hermanita cerca de la laguna, tenía frente a la casa, tenía una laguna, va a cazar pues, ¿no? Con la escopeta y lo ve al pato de la abuela y lo mata, lo mató al pato. Y para que la abuela no se diera cuenta, fue al pato, lo enterró en un sitio, lo enterró, para que no sepa la abuela. Entonces, cuando llegaba pues la hora del almuerzo, almorzaban, y la abuela le mandaba pues a la nieta que vaya a lavar los platos, todos los cubiertos, y la nieta le decía a su hermano, lava los cubiertos o quiere que le diga que lo mataste a tu pato. Entonces así lo tenía ahí chantajeando todos los días. Hasta que un día dice,
el abuelo le dice a su nieto, vamos a cazar. Y la nieta le dice, si te vas, le digo a la abuela. Entonces la abuela le dice, ándate nomás, hijo, ándate. Yo sé que tú lo has matado a mi pato. Porque la criatura se quedó asustada. Yo sé que tú lo mataste a mi pato. Y sé dónde lo has enterrado. Entonces la criatura, sorprendida, le dice, ¿y cómo sabes, abuelita? Que el día que tú lo mataste a mi pato, yo estaba mirando por la ventana. Entonces vemos, Dios sabe qué errores hemos cometido. Él sabe muy bien qué errores estamos cometiendo. Pero está esperando que le hagamos recordar. Quiere que le hagamos recordar. Si le hacemos recordar, luego entramos, dice, en juicio juntamente, quiere decir, para ver quién, si tiene la razón o no tiene la razón. Entonces, tenemos que relatar, tenemos que confesar por este motivo y esta causa. Esto es así, este espíritu de ira me utiliza cuantas veces sea, me utiliza y luego me bota, me deja, me abandona. Entonces, esa es la forma, pedir, invocas el nombre de Dios, pides auxilio, empezamos a relatar de qué se trata, quién está haciendo la vida imposible. Entonces, esa es la forma de hacer, relata tú para abonarte. Entonces, la palabra abonar significa pues como una planta que le falta abono, le falta agua, no tiene nada hasta que se muere, pero si empezamos a abonarlo, echarle su agüita, esa planta empieza a desarrollar. Por eso que Dios quiere, dice, hazme recordar, Él está atento, esperando. ¿No? Por eso dice, si no lo denunciares, Él llevará su pecado. Tenemos que denunciarlo. Y para denunciarlo, el Señor te dice, hazme recordar, hijo mío, hazme recordar. Entremos a juicio juntamente. Relata, hijo mío, relata para abonarte, relata para ayudarte. Relata, ¿de qué se trata? Se trata de tal cosa. Listo, el Señor te ayuda. Entonces en el versículo 25, y dice 43, 25, te dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Entonces, por amor a Él, Él nos borra nuestras rebeliones. Y lo más interesante, dice, no me acordaré más de tus pecados. Esto es lo más interesante. No es como nosotros cometemos un pecado y seguimos recordando siempre. ¿Ah? Entonces, esa es la base que tenemos que hacer. Por eso dice en Eclesiástico 4:32, no te avergüences de confesar tus pecados y no luches contra la corriente del río. ¿Por qué entonces luchar contra la corriente del río? ¿Por qué? Nada, amigo, empecemos a confesar. Tenemos un lugar, todos tenemos un mandamiento, todos tenemos nuestros mandamientos en nuestra casita. Porque vas, te postras, lloras, gritas ahí como un niño, así como un niño que está pidiendo su teta porque tiene hambre. Empezamos a llorar, a gritar, porque Dios no escucha a ojo seco, por si acaso. Eso dice nuestro maestro, y aclara con Joel 2, 27, 28. Tiene que ser con un corazón quebrantado, o como dice Salmos 34, 17. Tiene que ser con un corazón quebrantado. Entonces, cuando hacemos así, llorando, gritando, por eso en 2 Samuel 6:2, es el lugar donde se invoca el nombre de Dios. Ahí, gritas, lloras. Entonces, Dios te va a escuchar. Por eso dice, el mismo está esperando. ¿En qué momento mi hijo me va a decir algo? ¿En qué momento? Nada, nosotros seguimos para adelante. Entonces, esa es la herramienta. Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, no confieso, no hablo nada, no digo nada? Por eso es lo que pasa. ¿Cuántos de mis hermanos no avanzamos en la parte espiritual? No avanzamos porque debíamos ser más pacientes, debemos ser más pacíficos, pero no, somos agresivos incluso, agresivos, soberbios, creídos. ¿Pero por qué pensamos que estamos bien? Como decía nuestro maestro, no porque tenga la barba hasta el ombligo, el cabello hasta los talones, eres un buen religioso, no. Tiene que ver mucho tu comportamiento. Y para eso, en el comportamiento, entra esto que estamos mencionando. Si no confesamos, amigos, espiritualmente nos volvemos viejos. Espiritualmente nos volvemos viejos. Por eso dice Salmos 32, 3 y 5 también, vamos a leerlo. ¿Qué cosa dice 32:3 de Salmos? Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir del día. ¿Ve? Si no, yo no confieso, se envejecen mis huesos. No estamos hablando de los huesos
en nuestro cuerpo, sino es algo que nos envejecemos. Por eso hay muchos jóvenes viejos, cansados, porque no hay una confesión. Por eso, bien claro, por eso dice Tito, vamos a aclarar lo que dice Tito, cuando no hay una confesión, cuando no confesamos, ya nos volvemos bien soberbios, altivos, creídos, nos volvemos así no volvemos. Entonces, dice el apóstol Tito, capítulo 3, vamos a ver, Tito 1, 15, 16, todas las cosas son limpias a los limpios, así que es limpio su corazón, todo ve limpio, todo lo ve hermoso, cuando me limpio. Yo recuerdo cuando recién me congregué, a mis hermanos los veía como ángeles, nunca lo vi, no miraba su parte negativa, yo lo veía todo hermoso. Cuando yo recién me congregué, ahora ya si lo veo todo manchado. ¿Pero por qué? Dice acá, todas las cosas son limpias a los limpios, más a los contaminados e infieles, nada es limpio, Más a los contaminados e infieles, nada es limpio. O sea, contaminados e infieles, nada es limpio, todo lo ven defecto. Todo lo ven defecto. Este está mal, este debe ser así. Jueces son. Nos convertimos en jueces. Por eso, amigos, ese es el punto. Por eso bien claro dice, todas las cosas son limpias a los limpios, más a los contaminados e infieles. Nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminadas. Es como dice el dicho, cada ladrón piensa de acuerdo a su condición. Cada adúltero piensa que todos son adúlteros. Entonces, eso es porque pues, su conciencia está así, pues su conciencia está contaminada. Profesa de conocer a Dios. Profesa, no, sí lo conozco a Dios, pero con sus hechos lo niega. Siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Eso es lo que dice Tito 1, 15, 16. Por eso, queridos amigos, cuán importante es confesar nuestros errores. Si nosotros empezamos a confesar, no seremos pues viejos espiritualmente, no. Seremos jóvenes, porque como decía el apóstol Pablo, mientras mi carne se fallece, mi espíritu se fortalece. ¿Por qué? Porque declaramos nuestro pecado, no encubrimos nuestra iniquidad. Confesamos ante Dios nuestras rebeliones. ¿Y qué hace nuestro Creador? Él va a perdonar nuestros pecados, va a perdonar nuestra maldad, siempre y cuando empecemos a confesar, como yo lo estoy mencionando. Como dice la Escritura, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, esa es la base. Esa es la base. Por eso nuestro maestro recomienda que un predicador tiene que estar limpio de corazón. Entonces le estamos dando las pautas, cómo se limpia el corazón. Porque no puede haber nada malo en el corazón, porque el corazón, hablamos, quita toda la iniquidad, entonces será vaso para honra, limpio, santificado, purificado y útil para toda buena obra, apto para predicar, dice nuestro maestro. Entonces, de acuerdo a Isaías 1:16, 1 Juan 3:3, Jeremías 5:14. Entonces, amigos, esa es la base para cuantos, no solamente en la prédica, hablamos en los diferentes dones que Dios nos da a cada uno un ministerio, que ayer hemos estado hablando. Hablamos, por ejemplo, de la sanidad, hablamos de profecías, hablamos, etcétera. Tanto, hay muchos dones que Dios nos da a cada uno. Entonces, ahí es el punto que tenemos que esforzarnos, y el mismo Espíritu es para todos. Así que, mis queridos hermanos, amigos que me están escuchando, tenemos que hacer un esfuerzo por confesar todos los días, menos el sábado. No vaya usted recién a confesar sus pecados el sábado, porque ese día Dios no le va a escuchar a usted. No lo va a escuchar, porque la Escritura es clara. El sábado solamente es un día para agradecer a Dios, porque durante la semana que usted se puso a confesar, durante la semana que empezó usted a confesar sus puntos vulnerables, sus puntos débiles, empezó a confesar y vio que Dios le escuchó, ¿no? Y siente una paz, una tranquilidad, va a presentar su ofrenda en agradecimiento porque Dios le escuchó. Así, mi querido amigo, tienes en la parte correcta cómo limpiar tu corazón
para que seas un obrero, para que seas un vaso útil para el Señor, un vaso limpio, no un vaso sucio. Eso es la base primordial. Si no, de lo contrario, amigos, no pasa nada. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios, porque escrito está: escuchen mis enseñanzas y el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico capítulo 23, versículo 8.